Han solicitado junto a Estados Unidos la renuncia del presidente Bashar al-Assad. Lo ha hecho Jordania, lo ha hecho Arabia Saudita, que son monarquías, o sea que parece una solicitud bastante hipócrita porque ellos tampoco tienen democracias reconocidas en sus países. Y entonces, por un lado, ¿cómo pueden exigir, o sea, desde un país externo, la renuncia de un jefe de Estado en un país soberano, un país además reconocido como un Estado legítimo en las Naciones Unidas? Es absolutamente inaceptable en el mundo contemporáneo que sea ignorada la Carta de la ONU que nadie ha abolido todavía y que establece la soberanía nacional como intocable. El caso de los derechos humanos no es convincente porque Siria ha sido el país con menos represiones, con menos violaciones de derechos humanos en toda la región de Medio Oriente. Hay informaciones muy conflictivas entre lo que dicen las autoridades sirias y lo que dice la fuente de la oposición. Y al mismo tiempo hemos visto menos cobertura sobre casos graves de represión y violación de derechos humanos en Bahrein, ahora lo que ocurre en el caso de Egipto, e incluso lo que ocurre en los propios Estados Unidos contra manifestantes que están protestando para intentando cambiar de alguna forma el sistema estadounidense. ¿Cómo ves entonces que el papel de los medios de comunicación y cómo han distorsionado la cobertura sobre lo que sucede en el caso de Siria? Todos estos medios demuestran lo que dicen los opositores de Siria sobre el derramamiento de sangre, sobre las represiones de la policía y del ejército, pero olvidan, primero, de que por parte de la oposición misma actúan los grupos armados, los grupos violentos y terroristas preparados en el exterior, que constan de los mercenarios extranjeros en su gran parte, y esto ha sido probado varias veces por las autoridades sirias. Estos grupos son infiltrados, armados y financiados por las mismas fuerzas que dirigen toda esta campaña. Entre ellos destacan los regímenes mucho más represivos. Acerca de la Siria, yo puedo decir que es el presidente Bashar Assad quien propuso el plan de las reformas políticas, el plan de la apertura política con mayor pluralismo partidista y con las elecciones libres y transparentes dentro de varios meses. Así, yo creo que ese es el punto que más hay que subrayar, el hecho de que ha sido Bashar al-Assad mismo quien ha propuesto esas reformas al sistema sirio y ha prometido grandes cambios en los próximos meses en el país. Muchísimas gracias, Alexander. Gracias a usted. Y parece que está en marcha otra guerra más contra un país que no le favorece los intereses de Estados Unidos y sus aliados y que también es un país muy rico en recursos estratégicos. Los medios de comunicación a nivel internacional están jugando de nuevo un papel de propagandistas de una guerra que podría tener un impacto a nivel mundial, que tendría un impacto a nivel mundial y que tampoco sabríamos hasta qué punto se podría extender si luego es una guerra que comienza con Siria y avanza hacia Irán. Daniel Ortega ganó las elecciones presidenciales en Nicaragua el pasado 6 de noviembre con más de 60% del voto. Su victoria, que fue contundente, fue también reconocido por las autoridades electorales de su país y fue certificada, o sea, como ya un resultado electoral totalmente legítimo y válido. También ha sido reconocido por sus vecinos de la región. Ahora, Washington, el gobierno de Barack Obama, ha emitido una declaración en donde se niega a reconocer la victoria del presidente Daniel Ortega, alegando que hubo una falta de transparencia en el proceso electoral, tanto como una falta de legitimidad y credibilidad. Es el único país, el único gobierno que ha declarado de esta manera
formalmente, públicamente, en cuanto a las elecciones en Nicaragua. Ahora, no es tanto una sorpresa, porque no es un secreto que el gobierno de Daniel Ortega no ha llevado una relación muy estrecha con el gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos, a través de sus diferentes agencias, ha estado canalizando millones de dólares, más de 30 millones de dólares cada año, a los diferentes sectores de la oposición para que se logren consolidar, y justamente uno de sus objetivos era lograr derrotar a Daniel Ortega en estas elecciones presidenciales. La oposición a Ortega también ha desconocido estos resultados electorales, creando un clima de desestabilización en el país. Vamos a escuchar unos comentarios sobre estos sucesos en Nicaragua. No es la primera vez que Washington no reconoce unas elecciones. Cabe recordar, entre otros, los comicios presidenciales en Bielorrusia en 2010 o en Irán en 2009. Cada rechazo de los resultados electorales abre el camino para una revolución. Sin embargo, por el momento, la desestabilización política en Nicaragua no es conveniente. El gobierno oficial será respaldado por el sólido bloque de la UNASUR, que opera en América Latina. Así que un golpe de Estado estremecería la situación en toda la región. Además, la oposición nicaragüense se encuentra dividida e inerte, ya que no existe un líder fuerte que sea capaz de derrocar al gobierno sandinista. Hay que añadir que hace poco la Organización de Estados Americanos por fin ha reconocido las elecciones en Nicaragua, pero lanzó una serie de condiciones políticas. Por ejemplo, pidió una reforma electoral en el país, lo que provocó la indignación de Managua. Todos sabemos que por derecho la OEA es un organismo independiente, pero de facto expresa los intereses de Estados Unidos. Por eso podemos deducir que Washington indirectamente ha reconocido las elecciones presidenciales. No es primera vez que Washington aplica esta estrategia de desconocer los resultados electorales cuando no le resulte favorable el ganador. También están preparando un escenario parecido en el caso de Venezuela, en el caso de que gane el presidente Hugo Chávez las elecciones presidenciales en el 2012. Y claro, es una estrategia que demuestra cinismo e hipocresía, porque no puede ser que cuando ganan un candidato favorable a sus intereses, el proceso electoral funcione. Cuando no gana, entonces hay fraude. La democracia no funciona de esa manera. Hay que aceptar las pérdidas tanto como las victorias.